A ver, podías opinar cerca o lejos a nivel político con Pepe Mujica. Lo que no podés es ignorarlo, ¿no? Pepe Sin duda. Mujica ha marcado buena parte de la historia reciente de Latinoamérica, algunas páginas, por supuesto, importantes ha escrito, y por supuesto su partida conmueve. Seguro. Por supuesto conmueve muchísimo más en su tierra, en Uruguay. Lo tenemos en línea al amigo Guillermo Trasante, periodista del informativo de Radio Galaxia de Uruguay. Guillermo, qué placer tenerte. Gustavo Turbio, Raúl Vázquez, buen día desde la Argentina. Muy buenos días, el gusto es mío, un abrazo para ti, Gustavo, y para Raúl, y naturalmente para todos los queridos oyentes de allí, de la vecina República Argentina que tanto queremos. ¿Cómo están ustedes? Igualmente, Guillermo, un placer tenerte, un placer tenerte. Contame vos, bueno, ¿cómo están viviendo? ¿No? Yo lo decía en la apertura, podías, ¿no?, ser parte de la estructura política de Pepe o no, pero evidentemente vaya si marcó una época importante en el Uruguay. Sí, lo estamos viviendo los uruguayos con mucha congoja, ¿no? En este momento hay miles y miles de personas que se están acercando a nuestra principal avenida 18 de julio, donde en este momento está circulando, siendo trasladado el féretro del expresidente José Mujica, que partió desde la Torre Ejecutiva y desde el Palacio Esteves, que está ubicado allí a unos pocos metros del edificio de la Presidencia, que recorrerá nuestra principal avenida hasta después, bueno, va a ir recorriendo la sede del movimiento Tupamaro, el movimiento de la Liberación Nacional, luego irá por la sede del MPP, Movimiento de Participación Popular, que fundó el propio Mujica en 1989, se trasladará posteriormente a la sede del Frente Amplio para que después de las 3 de la tarde, en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio Legislativo, se realice el cortejo con honra fúnebre de Estado, ¿no?, para el expresidente. Claramente, como ustedes señalaban, ha muerto un gran líder político de la izquierda uruguaya y latinoamericana, y podemos decir con trascendencia mundial, que ha tenido claramente dos participaciones muy distintas en su vida en cuanto a la búsqueda del poder, ¿no?, y a la reivindicación de sus ideas, de sus ideales, de su ideología. Una es el Mujica guerrillero, que participa en hechos delictivos, que participa en hechos violentos, que es apresado 3 veces. Recordemos que, a ver, Mujica, para situarlos, tuvo un contexto en una infancia humilde. Su padre falleció siendo muy, muy chico, José Mujica, cuando iba a la escuela, y ahí le tocó desde muy temprano tener que trabajar y de alguna manera ingeniárselas para cuidar con su madre, creciendo en la dedicación, el oficio de florista, que no perdió hasta el último día, porque él, particularmente en su chacra, donde vivía en Rincón del Cerro, permanentemente estaba realizando plantaciones y trabajo de agricultor, que de alguna manera fue ministro después de Ganadería, sí, Agricultura y Pesca, pero él trabajó en la tierra desde muy chiquito. Y su primera incursión en la política es, curiosamente, dentro del Partido Nacional, porque su abuelo materno era del Partido Nacional, y se involucró con un diputado de nombre Enrique Erro, que después este diputado del Partido Nacional llegó a ministro, fue cesado como ministro, Erro abandona el Partido Nacional, y ahí también Mujica se va del Partido Nacional y de alguna manera empieza a participar en movilizaciones, en marchas y movimientos de izquierda, hasta sumarse al MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, allá en la década de los 60, en el 63, ¿no? Allí se suma oficialmente al MLN, y ahí comenzó un movimiento guerrillero, ¿no?, de la mano de otros grupos similares, que, recordemos, habían surgido a partir de lo que fue la Revolución Cubana, ¿no? Lo cual, en un periodo bastante inestable del país, con una coyuntura económica muy complicada, pero vivíamos en democracia, en el gobierno de Jorge Pacheco Areco, pero allí hay una serie de incidentes, ¿no?, que de alguna manera dejan al Uruguay un panorama sombrío. Hay explosiones, hay robos, hay secuestros, todo esto previo a la dictadura militar, que luego llega a la década de los 70. Mujica es 3 veces apresado, una vez escapa en una célebre fuga de la cárcel de Punta Carreta, donde escapó a otros 106 integrantes de este movimiento Tupamaro,
pero la vez que le toca estar en prisión más tiempo fue cuando es apresado en 1973, y así, ahí pasa 12 años a la sombra, hasta 1985, no siendo preso político de la dictadura cívico-militar. Son años muy complejos para Mujica, donde yo creo que se da la transformación de Mujica persona, ¿no? Porque ahí dice que él después en sucesivas entrevistas dice que allí aprendió a dejar el odio atrás, ¿no? Y bueno, a la salida, Mujica ya es un Mujica que deja las armas y comienza a militar políticamente, participando de las distintas instancias electorales, siendo que ya en 1979, como decíamos, 1989, forma el Movimiento de Participación Popular y en 1994 es electo por primera vez como diputado. En las siguientes, 1999, rápidamente pasa al Senado, y en el 2004, con la asunción por primera vez de la izquierda en el Uruguay, con la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, es designado como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, cargo que abandona 3 años más tarde, de alguna manera para ya ir preparándose como precandidato a la presidencia. Participa de una interna, la que compite con otros 2 líderes del Frente Amplio, como Danilo Astori y Marcos Carámbula. Con Danilo Astori termina ganando él claramente la interna, elige a Danilo Astori como compañero de fórmula y sale electo presidente en las elecciones de 2009 en segunda vuelta, y ejerce el poder desde el 1 de marzo de 2015 hasta el año 2020, cuando traspasa el mando presidencial al doctor Luis Lacalle Pou, ¿no? Es un poco, a grosso modo, la carrera política de Mujica, que tiene dos etapas muy claras antes de su prisión, digamos, como guerrillero y como combatiente en campo y con toma de armas, y un Mujica después sumamente democrático, y hasta un Mujica final que fue muy componedor, sí, ¿no? Hay una instancia que a mí me gusta mucho repasar, y que ustedes hicieron mucho eco, que sucedió en octubre del año 2019, y es cuando Mujica renunció a su banca en el Senado, su última participación, digamos, como legislador, y después continuó la militancia activamente, pero es aquella instancia en que renuncia, donde también renuncia el expresidente Julio María Sanguinetti al Senado, y en ese momento se da un particularísimo abrazo, sí, que fue muy simbólico, ¿no? Porque de alguna manera fraternizó la convivencia democrática, a pesar de las diferencias ideológicas que fueron muy claras entre estos expresidentes, Julio María Sanguinetti y José Mujica, algo que ustedes, me acuerdo que particularmente en la Argentina se remarcó mucho, sí, claro, por las instancias que vivían, que si no me equivoco, de alguna manera siguen viviendo ese diferendo que es casi encarnizado, ¿no? Entre las fuerzas políticas, gobierno, oposición, y aquel abrazo fue muy simbólico y muy importante, ¿no? Porque yo entrevisté en un par de ocasiones a Mujica, y recuerdo que a los 25 años de recuperarse la democracia, él me dijo en una entrevista que le preocupaba que los jóvenes, los que estaban naciendo después de la dictadura cívico-militar, no valoraban la democracia de la misma manera, y que la democracia era una plantita que había que regarla todos los días, ¿no? Y que no por haber conseguido la reinstauración democrática la íbamos a mantener para siempre. De hecho, en la historia del Uruguay hay distintos gobiernos de facto también, ¿no? Y siempre me quedé con esa parte, y sobre todo, reitero, con aquel abrazo componedor, porque habla de que más allá de las diferencias, se encuentra un punto humanista. Él decía que en el último tiempo él se confesaba obviamente un hombre de izquierdas, pero más que izquierdista y derechista, a él le gustaba decir que era humanista, ¿no? Tal cual. Y ese fue el Mujica de la última época. ¿Cómo te va, Guillermo? Es un placer enorme saludarte desde acá, Raúl, de este lado. Vos sabés que hiciste una semblanza extraordinaria de la carrera política de Mujica. Me voy a permitir no es corregirte, agregar algo que a nosotros, por lo menos a mí, yo hablo por mí, me hace bien, y como más de una vez creo que te dije, me genera una envidia hacia el maravilloso pueblo uruguayo, a quien tanto respeto y de quien tanto tenemos que copiar. Mujica murió pobre, punto final. Sí, sí. Bueno, esa austeridad con la que vivió Mujica
habla de la coherencia entre la prédica y la acción, que es lo más difícil para el político generalmente, para el político, para el ser humano. Para el humano, ¿no? Sí, claro. Para el ser humano, exactamente. Accionar, verbalizar nuestra prédica con nuestros actos en el diario vivir es muy difícil, las tentaciones del diario vivir, ¿no? Y sin embargo él realmente fue un hombre que vivió como pensó. Y eso lo pondera, y eso creo que bien tocaste este punto, porque yo creo que es el basamento del amplísimo marco de respeto que hoy tiene la figura de José Mujica. Sin duda, y deja de lado, mundo, ¿no? deja absolutamente de lado la ideología. Uno puede estar de acuerdo o no, claro. Uno puede comprender o no sus ideas, estar de acuerdo o no, inclusive votarlas o no, o combatir con esas ideas, combatir, digo, de la democracia. Pero lo que no puede soslayar es que el tipo vivió como pensó. Y esto en Argentina no sucede, ¿eh? Esto no sucede, lamentablemente. Son contados con los dedos de una mano los políticos que viven como piensan. Acá en Uruguay también pasa eso, ¿no? Es poco común, o sea, yo creo que eso sucede en el mundo entero porque, como decíamos, le pasa a los políticos y también al ser humano de a pie. Por eso se pondera tanto Mujica, que fíjate vos la naturalidad de la manera de vivir de Mujica, la sencillez, ¿no? Que él pidió ser cremado y enterrado, su resto junto a la perrita que tanto quería, Manuela, allí en su chacra, ¿no? En Rincón del Cerro. Guillermo, ¿y cómo queda la izquierda uruguaya a partir de la muerte de Pepe, ¿no? ¿Hay herederos políticos a su nivel o cerca de él? Bueno, y esa es una gran interrogante. No, a su nivel no los hay. Se han ido ahora los dos grandes líderes que ha tenido la izquierda uruguaya, que son el doctor Tabaré Vázquez y José Mujica, y claramente es una interrogante, una incertidumbre. Mujica además lideró el movimiento de participación popular que él fundó desde el año 89 hasta ahora. Fíjate que del 2004 hasta ahora han pasado 4 elecciones. Y en las 4 elecciones ha sido el sector más votado dentro de la izquierda. Muchas veces incluso fue tanto su caudal electoral que fue comparable solo el sector de Mujica a la votación de otros partidos políticos y de grandísima trayectoria. Por ejemplo, Mujica solo con su sector venía votando más que el Partido Colorado, ¿no? Incluso a nivel nacional. Por lo cual eso tiene una trascendencia enorme. Y hay que ver, porque ni siquiera en su sector hay una figura que hoy se pondere a nivel de Mujica. Uno puede decir, bueno, seguramente es la figura que estará construyendo el actual presidente de la República, Yamandu Orsi, que es perteneciente al sector de José Mujica. Claramente Mujica impulsó la candidatura del profesor Orsi y fue su último gran triunfo político, porque tuvo algunas derrotas también, ¿no? Como cuando impulsó a su esposa a la intendencia, a Lucía Topolansky, que perdió, o como cuando impulsó a Carolina Cose a la presidencia del Frente Amplio y perdió en la interna con Daniel Martínez, con quien no tenía una gran relación política, claramente Mujica y Martínez dentro de su partido, cuestiones naturales también, a diferencias que se dan dentro de los propios partidos, porque tampoco hay que olvidar que la izquierda en Uruguay es una coalición de izquierda donde hay distintos partidos y distintas corrientes, ¿no? De hecho, la solicitud de Mujica, cuando él recupera la libertad, él solicita participar activamente como integrante del Frente Amplio, pero no es aceptada su moción hasta 3 años después que él realiza la solicitud para entrar oficialmente a militar por el Frente Amplio, ¿no? De hecho, el general Líber Sedegni era una figura que fue un gran líder de la izquierda aquí en el Uruguay. No tenía mucha simpatía por Mujica en aquel tiempo, ¿no? Pero bueno, y también se temía en algún momento de que, me acuerdo, cuando asumía Mujica, decía, bueno, se va a transformar Uruguay en Cuba, se va a transformar Uruguay en comunismo, y eso nunca pasó. Nunca pasó porque los partidos políticos están fuertes y porque ha habido una gran coherencia de los políticos que reflejan una cosa en su campaña, pero son muy maduros y muy serios a la hora de gobernar. A mí me quedó patente de Mujica, también lo contaba en el informativo de la mañana aquí en la radio,
me quedó una entrevista que realizara con el ex, con Mujica, cuando él va a una reunión en Punta del Este. Él va a una reunión en Punta del Este con grandes empresarios, ¿no? Con muy poderosos empresarios del Uruguay y de la región. Y entre otras cosas va para ver si puede conseguir mayores tributos para repartir después entre los trabajadores, entre la gente más necesitada, ¿no? Y él se va con una sensación ambigua de aquella reunión, porque se da cuenta que logra algo que está muy lejos de lo que él pretendía, pero también dice que la otra opción hubiese sido no lograr nada, ¿no? Y que muchos de esos empresarios poderosos que invertían y que llegaban a invertir al Uruguay se hubieran ido si no de alguna manera hubiesen cedido en mucho de lo cual fueron a plantear. Entonces eso me parece también que generalmente el espectro político uruguayo es muy serio y muy maduro en este sentido, ¿no? Uh-huh. Por lo cual Mujica después de su gobierno fue autocrítico, ¿no? Con él mismo. Él dijo que no pudo con muchas de las ideas que pregonó. Entre otras cosas, él fue siempre anticonsumista, claramente, fue un crítico del consumo, y qué curiosidad y qué paradoja, creo que la mayor época de consumo en el Uruguay, así lo dicen, lo muestran las estadísticas, fue durante el gobierno de José Mujica, ¿no? Y además la extranjerización de la tierra que se da en el gobierno de Mujica es la mayor en la historia del Uruguay, por lo cual ahí está esa dicotomía y esa paradoja que se le presentó al expresidente, y que a él lo apenó también, y hasta el final se mostró muy autocrítico con su propia gestión, ¿no? Uh-huh. Así es. Una enorme... Guillermo, un placer escucharte, un placer acercarnos tu mirada como uruguayo lo decíamos al principio de la charla, ¿no? Evidentemente un hombre que ha marcado una época, ¿no? Y me quedo con esto que nos da envidia, sana envidia, ¿no? Tener políticos, nosotros creo que el último fue el doctor Ilia, mirá vos de la época que te estoy hablando, o sea, hace más de casi 70 años. Pero digo, políticos que se dedican a la política entendiendo el concepto de política como, bueno, trabajar en bien del pueblo, ¿no? Hacer obras en pos del pueblo. Eso aquí nos cuesta tantísimo. Pero hay que luchar, y ojalá que eso germine en las generaciones más jóvenes. Ojalá. En las generaciones más jóvenes. Es el deseo que uno tiene, ¿no? Que eso pueda germinar en las jóvenes generaciones, de los dirigentes políticos, qué sé yo, de todo el mundo, ¿no? Porque esto habla de la fraternidad y de humanidad misma, porque después hay cuestiones que uno puede estar a favor y en discrepancia. Por ejemplo, aquí con Mujica se aprobó la ley de matrimonio igualitario, uh-huh. No todo el mundo estaba a favor. La ley de la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto, ¿no? También se aprobó en la gestión de Mujica, y mucha gente estuvo en contra y hasta hoy puede estar en contra de eso. Bueno, el doctor Vázquez, también líder de la izquierda y presidente del Frente Amplio, estaba en contra de la ley del aborto. Uh-huh. Es decir, coyunturas que se puede estar de un lado del otro, pero siempre cuidando la convivencia, ¿no? La convivencia es cuando Mujica cuida estas cosas, es cuidar cuando uno va a la panadería y de repente se encuentra con el vecino y piensa de una manera muy diferente, pero puede tener una charla, mirá, pasó esto, pasó lo otro, viste que ayer ganó tal equipo, viste, darse un abrazo, saludarse, cómo estás vos, cómo está tu familia, cómo están tus hijos, eso a ir peleándose por la vida simplemente porque se piensa diferente, ¿no? Por lo cual me parece que es la mayor enseñanza que nos deja Mujica en este sentido. Les mando un abrazo grande, como siempre, abrazo un placer enorme, conversar con ustedes. Un placer. Un abrazo para vos y para todo el hermano y querido pueblo uruguayo. Abrazo grande. Y muchas gracias, como siempre, muchas gracias por los respetos, como siempre, porque la verdad que uno nota siempre en estos saludos, uno lo agradece de todo corazón, uno siente el orgullo y bueno, la hermandad que nos caracteriza. Por supuesto, no puedes separar 90 minutos de fútbol un ratito, pero... Nada más que eso. Nada más que eso, absolutamente. Gran abrazo, querido hermano. Un abrazo, chau. Guillermo Trasante, periodista del informativo de Radio Galaxia en Uruguay.